¿Cómo les va? Pues aquí hoy vamos a compartir este tema que muchísimas mujeres hemos padecido en algún momento de la vida o muchas mujeres que lo padecen todo el tiempo mientras están menstruando. Y hoy queremos hablar un poquito al respecto de qué es, qué tips podemos tener y también qué hace que la quiropráctica pueda ser una excelente herramienta para este tipo de padecimientos. Entonces, vamos a empezar, vamos a compartir aquí una presentación y aquí estamos. Bueno, pues como siempre, mi nombre es Victoria Ponce. Y trabajamos mucho en salud integral para ayudarte a encontrar nuevas posibilidades para trabajar sobre diferentes temas y hoy vamos a hablar mucho sobre el dolor menstrual y la quiropráctica. Puedes ir haciendo tus preguntas. Yo voy a estar viendo aquí, monitoreando si hubiera alguna pregunta. La pueden ir haciendo y al final la voy a ir respondiendo. Entonces, pues el dolor menstrual, pues todas las mujeres sabemos que es bastante común, no creo que no puedo decir todas, no lo vamos a generalizar. Muchísimas mujeres saben lo que es el dolor mientras tenemos el periodo menstrual, y la mayoría consideran que el dolor menstrual es algo normal. Podemos decir que sí y no en cierta medida. A mí no se me olvida que hace muchos años un amigo médico me decía que no, que el dolor menstrual no es para nada normal, pero vamos a ir platicando qué es lo que lo genera y cómo podemos ayudarnos en este tema. El asunto es que para muchas mujeres el dolor se vuelve demasiado intenso, que les impide hacer su vida y su rutina normal y eso es lo que ya sale de lo normal, ¿no? Entonces, por eso es que queremos hablar un poquito de este tema. Cuando tenemos este tipo de consultas en clínica, muchísimas mujeres se sorprenden de por qué el ajuste quiropráctico les puede ayudar, porque no vemos qué tiene que ver que me trabaje en mi espalda y mi columna vertebral con que yo tengo un dolor menstrual, ¿no? Pero vamos a explicar más adelante cuál es la razón por la que efectivamente la quiropráctica puede ser una excelente solución o una excelente ayuda en el caso de las mujeres que tienen problemas, no solo el dolor menstrual, sino problemas menstruales en general. En salud integral creemos que el periodo menstrual no debería impedirle a ninguna mujer hacer una vida normal. Yo tengo varias amigas y varias pacientes que me cuentan que en algún momento de su vida se quedaron tiradas en la cama, o 1 o 2 días y que no podían salir a hacer sus actividades normales por el dolor tan intenso que tenían. Y de verdad yo creo que esto no debería ser algo que nos impida el dolor, no debería ser tan intenso. En general, el ciclo menstrual pues puede presentar ciertas anomalías y estas molestias pueden ser tratadas a través de la quiropráctica y por eso vamos a hablar un poco de cuáles pueden ser estas molestias. Primero, el síndrome premenstrual, que la mayoría de mujeres, bueno, no quiero decir que todas, pero la mayoría lo hemos vivido. El síndrome premenstrual, pues ahí lo dice antes de la menstruación. Está caracterizado sobre todo por un cambio en el estado de ánimo. Ya ven que nos ponemos como muy sensibles, ya sea de que nos molestamos muy fácil o nos sentimos muy fácil. Puede haber dolor de cabeza, ansiedad, hinchazón general en el cuerpo, sobre todo en el área de los pechos, y también puede aparecer dolor menstrual, perdón, un dolor de espalda baja, perdón. Y esto ocurre aproximadamente entre los 7 y días antes de que vayamos a tener nuestra menstruación y generalmente desaparece en el inicio de la menstruación. Hay mujeres que lo padecen antes, que este es el síndrome premenstrual, como veíamos acá, que empieza de 7 a días antes de que vayamos a tener la menstruación. Para muchas mujeres ya es un aviso de que está cerca el ciclo menstrual. El segundo y tercero de los casos que podemos atender con la quiropráctica es la menorragia. La menorragia es un sangrado menstrual
que puede ser excesivo y prolongado producido por una descamación endometrial anormal. El endometrio es un recubrimiento que tiene nuestro útero y cuando hay alguna anomalía a ese nivel, esto empieza a ser un sangrado demasiado intenso. Algo para lo que me quiero detener aquí es que vamos a hablar de estos síntomas y muchos de ellos pueden ser tratados con la quiropráctica, sobre todo cuando hemos visto que van a su ginecólogo o ginecóloga y les dice que pues realmente todo está bien, que no hay nada normal, pero tienen estos síntomas. Esto en este caso puede ser de muchísima ayuda y puede ir corrigiendo el problema. Y si hay un problema que ya ha sido diagnosticado por el ginecólogo o ginecóloga, pues sí puede ayudarnos, pero siempre a la par de su tratamiento ginecológico. Entonces, la menorragia es cuando hay mujeres que tienen un periodo menstrual demasiado largo. Yo he escuchado de casos que pasan 15 días, 10 días, cuando el periodo menstrual, la normalidad, o lo que debería ser lo normal, son 3 a 4 días de menstruación y dentro de esto y el día en el que va saliendo ya poquito flujo, poquita sangre, ¿verdad? Entonces, esto también es un tema que se puede tratar y se puede ir corrigiendo con la quiropráctica. Y la amenorrea es cuando una mujer que pues ya ha tenido periodos menstruales de pronto deja de tener su menstruación por 3, 4, 6 meses, incluso un año. Hay muchas mujeres porque pues entiendo que no es estar con la menstruación no es algo que sea muy cómodo, pero hay mujeres que dicen, ay, no, mejor que no me venga. Pero pues también es un desorden el tema de que no tengamos nuestra menstruación y es algo que sí hay que corregir porque nuestro cuerpo tiene menstruación por una razón. Entonces, no podemos creer que es bueno no tener la menstruación. Es importante chequear qué es lo que está pasando. Y el cuarto punto que podemos trabajar en relación a la menstruación es la dismenorrea, que la dismenorrea es un dolor muy intenso, o sea, excesivo durante el sangrado menstrual, y esto es porque hay un exceso de contracciones uterinas. Tenemos hormonas que se activan muchísimo cuando estamos en la menstruación y una de ellas es la que hace que el útero empiece a hacer estos momentos de movimientos de contracción y de relajación y esto hace que haya muchísimo dolor, pero la dismenorrea nos habla de que es un dolor fuera de lo normal, que ya es demasiado excesivo. Dentro de la dismenorrea, pues hay dos tipos. La primaria, que es la que se considera de alguna forma normal, pero que no debería ser tan intensa cuando tenemos el periodo menstrual. Entonces, esa es la primaria, la dismenorrea primaria, la que se tiene mientras tenemos el periodo menstrual. Y la dismenorrea secundaria es la que ya es por cualquier otro factor, como fibromas, como endometriosis, como ovario poliquístico, que pueden estar generando el, el dolor, la dismenorrea, que es un dolor muy intenso. Entonces, ahí vemos que hay dos. Uno que puede ser de alguna forma normal, porque es por las contracciones que está teniendo nuestro útero y relajaciones, pero no debería ser tan intenso. Y la secundaria es porque ya sí ya se ha diagnosticado que hay algún otro problema. Entonces, para aliviar el dolor menstrual, les vamos a hacer un par de recomendaciones que nos van a ayudar muchísimo. Muchas veces de verdad que no sabemos qué hacer, porque, sobre todo porque cuando tenemos ese tipo de dolores no queremos nada o no sabemos realmente qué queremos o qué nos puede ayudar y vamos a hablar de un par de recomendaciones. Em, Primero, eh, vamos a ver, vamos a aplicar calor. Una de las primeras cuestiones es que cuando el útero está haciendo estas contracciones, es eso, una contracción es como que se tensa, ¿no? Entonces, aplicar el calor con una almohadilla térmica, bolsas de hule que se les pone agua, que es la que ven aquí en la imagen. También está hay compresas de semillas o una toalla que la meten al microondas y se la ponen en el abdomen. Esto lo que va a hacer es que va a relajar los músculos, sobre todo a nivel del útero, y esto va a generar una sensación de alivio del dolor. Entonces,
Por eso es que una de las primeras cuestiones es esto, poder aliviarnos utilizando este calorcito en nuestro abdomen. Otro tip muy interesante es que nos recostemos de lado, que lo hagamos doblando nuestras rodillas hasta el pecho y esto va a ayudar muchísimo porque hacer como que presionarnos se siente muy agradable en el abdomen y además vamos a estar liberando la tensión que hay sobre nuestra espalda baja que puede estar generando también el dolor a nivel lumbar mientras estamos con la menstruación. Entonces vamos a estar haciendo dos cosas, un poquito de presión en el abdomen que nos va a hacer sentir muy agradable, pero también vamos a estar liberando la tensión lumbar y va a aliviar ese dolor que tenemos también en la cintura. El tercero es hacer ejercicio de forma regular. Esto es algo muy recomendable porque nuestro organismo está más relajado, todos nuestros músculos, incluyendo nuestro útero. Nuestro sistema hormonal funciona muchísimo mejor cuando hacemos cierta cantidad de ejercicio, como pusimos aquí, de forma regular. Nosotros recomendamos hacer por lo menos unos 20 a 30 minutos, unas 2 o 3 veces por semana, 4 si es posible, de algún ejercicio que les gusta. Ahora decimos que no tenemos tiempo, pero realmente hasta en YouTube tenemos tutoriales de Zumba, de Tai Chi, de yoga, hay muchas cosas que ahora se pueden hacer en casa y no necesitamos invertir mucho tiempo y se van a dar cuenta para quienes padecen mucho dolor, ya sea premenstrual o durante la menstruación, que les va a mejorar muchísimo. Incluso es recomendable y muy recomendable hacer el ejercicio mientras estamos en la menstruación, que muchas veces decimos, ay, no, yo hoy ni me muevo ni nada por miedo a mancharnos, bueno, todos estos temas, pero es muy recomendable hacer ejercicio mientras estamos en la menstruación, entonces es súper recomendable. Si ustedes ya hacen ejercicio, no lo dejen de hacer mientras están en la menstruación y si no hacen ejercicio, empiecen a hacer y se van a dar cuenta cómo esto les va a ayudar un montón. Entonces, muévanse, movámonos, eso nos va a ayudar muchísimo. Luego, un masaje. El tip número 4 es hacer un masaje que nos podemos hacer un automasaje con un poquito de crema, un poquito de aceite en nuestro abdomen, acariciarlo, presionarlo un poquito, de forma que sea muy agradable para nosotros y esto también nos va a ayudar muchísimo a aliviar el dolor porque va a hacer que la circulación del área se mejore y esto va a eliminar la tensión también que estamos teniendo en el vientre. Entonces, esto es súper, súper importante. Y por último, que fue por lo cual empezamos este live, es un ajuste quiropráctico. La columna vertebral se desalinea por muchísimas razones, por algún movimiento de sobreesfuerzo que hicimos o que hicimos mal el movimiento, o cuando tenemos mucha tensión a nivel muscular. Pueden haber muchas causas. Entonces, el tema es que nuestro sistema nervioso que nace de nuestro cerebro, digamos que del cerebro sale toda la médula espinal y de cada vértebra de la médula, por cada vértebra salen nervios que van a irradiar hacia nuestras extremidades y hacia nuestros órganos. En este caso nos vamos a referir que irradia enviando información para el buen funcionamiento hacia todo nuestro sistema reproductivo, hacia todo el resto del cuerpo. Pero entonces, cuando nuestra columna está desalineada, por malas posturas también, por utilizar muchos tacones, se puede desalinear también la columna, o hay mucha presión sobre esa área. Entonces, todo esto hace que cuando la vértebra está levemente desalineada, porque es milimétrico, los nervios estén presionados. Entonces esa raíz nerviosa que sale de ahí de la vértebra hace que ya no llegue una buena información hacia nuestro sistema reproductivo, ni que nuestro sistema reproductivo envíe una buena información por medio de ese nervio hacia la médula y luego que llegue a nuestro cerebro. Y allí es donde empieza a haber muchísimo más dolor a nivel reproductivo cuando estamos en premenstrual o en nuestra menstruación. Y por eso es que nosotros recomendamos mucho en este tipo de casos que comentamos, la dismenorrea, la menorrea, el síndrome premenstrual, que se haga una serie de ajustes quiroprácticos para que podamos
al alinear, liberar todas estas interferencias nerviosas y que llegue bien la información al sistema reproductivo y regrese bien la información, y esto disminuye considerablemente los síntomas que estuvimos platicando antes. De hecho, yo tengo una paciente que ella vive en Estados Unidos, pero vino a Guatemala y venía buscando un quiropráctico porque ella ya lo hace de forma muy común y venía a estar aquí un par de meses y estaba buscando a alguien que le pudiera dar la atención. Y me contaba que ella allá en Estados Unidos lo había utilizado incluso porque tenía problemas para tener a sus bebés, a su bebé. Y empezó su tratamiento y empezó a ver que con la quiropráctica había mejorado muchísimo en muchísimos temas y efectivamente le ayudó en el tema de la fertilidad. No estoy diciendo que sea lo único, ni que sea todo, ni que solo con eso se va a solucionar todo, no. Pero el hecho de que nuestro sistema nervioso esté funcionando al 100% hace que nuestro sistema hormonal también tenga una buena comunicación con todo nuestro organismo y ustedes saben que nuestro sistema reproductivo y todo nuestro cuerpo funciona también unido al sistema nervioso, al sistema hormonal y por eso es que se pueden corregir muchísimas enfermedades a todo nivel, pero en este momento hablamos del tema reproductivo. Por eso es que nosotros recomendamos hacer quiroprácticos en todos estos casos. Como les decía, ya sea porque sí fueron diagnosticadas por su ginecólogo o ginecóloga por alguna patología, la quiropráctica nos va a ayudar muchísimo a que la tierra, el cuerpo esté más fértil, como que todo el tratamiento que pudieran estar llevando funcione mejor. Y si ya fueron con su ginecólogo y les dijo que todo está bien, pero ustedes tienen todas estas molestias, pues la quiropráctica puede ayudarnos a corregir muchísimo todos estos padecimientos. Entonces, por eso les queríamos platicar al respecto de este tema. Y como siempre les digo, todo esto son solo tips para tener una estrategia, para que tengamos una estrategia para mantener una vida activamente sana, que podamos ser plenas, que podamos vivir disfrutando la vida que nosotras hemos elegido y disfrutarla también con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, em, eso es lo que quería compartir. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Vamos a ver por acá. Así. Gracias, Mariela. También siempre es un gusto verte. Gracias por acompañarnos, a las personas que nos están acompañando en este momento. Compartan la información si les sirve. Busquen a un quiropráctico, quiropráctica que les ayude y tomen en cuenta todo esto. Hagan ejercicio, tomen mucha agua. Eso también ayuda muchísimo cuando hay dolor menstrual, que eso no lo pusimos acá, pero es importante. Así que compartan toda esta información si les ha ayudado. Gracias de nuevo por acompañarnos. Vamos a estar hablando de otros interesantes temas y como mujeres sigámonos apoyando y ayudando. Mariela nos pregunta, ¿se puede en jovencitas? Sí. El ajuste quiropráctico, gracias por tu pregunta, Mariela, se puede hacer desde niños. El ajuste quiropráctico se puede hacer, pero si hablamos por el tema menstrual, por supuesto. Se puede hacer en jovencitas, se puede hacer en adultos, no hay ninguna restricción en este sentido. Lo único que nosotros sí en clínica sugerimos es que el primer día de la menstruación es ideal que no sometamos a un ajuste quiropráctico, pero de ahí se puede hacer un día antes, un día después, en el periodo del síndrome premenstrual. Si están teniendo dolor, se puede hacer muy bien, que de hecho en ese momento van a sentir el alivio de las molestias, ¿verdad? Entonces, sí, se puede hacer desde jovencitas, no hay ningún problema. De hecho, es recomendable hacer por lo menos una sesión mensual, porque eso va a ir haciendo que el cuerpo se vaya reequilibrando y reequilibrando. A veces creemos que esto es como mágico, ¿verdad? Yo fui a hacerme ya mi ajuste quiropráctico hoy y ya mañana ya no voy a tener dolor. No, no funciona tan así, ¿verdad? En muchos casos sí, para mí es mágico el ajuste quiropráctico, pero hay en la mayoría de los casos sí necesitamos hacer una alineación cada cierto tiempo. Incluso hay algunos estudios en donde después de 4 o 5 ajustes quiroprácticos, la disminución de los dolores y de los síntomas, la mejora en el ciclo menstrual
había sido en un 60% de las mujeres, o sea, es una tasa bastante alta de mejoría cuando se puede hacer el ajuste quiropráctico. Aquí Mariana dice, recién me acabo de incorporar, me gustó saludarte. Gracias Mariana, igualmente, qué bueno saludarte. ¿El peso influye en el dolor menstrual? Hay algunos casos en los que sí, la obesidad está bastante relacionada o el sobrepeso con un síndrome metabólico, se llama, en donde sí mucho se ve afectado también el tema reproductivo. En algunos casos aparece el ovario poliquístico. Este síndrome em, tiene que ver con muchas cuestiones, sobre todo con el tema del azúcar, que empezamos a generar una resistencia a la insulina y no precisamente es que la persona tiene que ser diabética, solo que hay algún trastorno ahí en donde el tema de cómo comemos el azúcar, la cantidad en la que comemos el azúcar genera este síndrome metabólico y sí tiene mucha incidencia sobre el sistema reproductivo. Entonces sí puede tener que ver también, pero no es solo el tema del sobrepeso, digamos, que si lo vemos desde el punto de vista de la columna vertebral, sí el sobrepeso puede estar generando un problema a nivel de las vértebras lumbares, que es de donde sale los nervios hacia el sistema reproductivo. Por ahí podría ser una de las razones. Y la otra, el tema, como les decía, que cuando hay un sobrepeso, que ya es por este síndrome metabólico, ¿verdad? Que ahí ya tendría que ver el tema del azúcar. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí puede tener que ver, Mariana. Y gracias, Zule, por la información. Qué bueno que te está pareciendo de mucha utilidad. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Creo que no. Bueno, entonces, siempre igual, si tienen preguntas, las pueden escribir aquí mismo en este live, ya cuando lo vean luego, que ya no estaremos en vivo, pero con mucho gusto les puedo resolver más preguntas si pudieran, si las tuvieran. Así que muchas gracias por acompañarnos. Espero que les hayan ayudado nuestra información y espero haber respondido todas sus preguntas. Muchísimas gracias. Un abrazo a todas. Hasta pronto.